Cuando tratamos la materia relativa a la protección de datos de carácter personal, sabemos que tenemos que acudir tanto al Reglamento Europeo de Protección de Datos como a la Ley Orgánica Española, la 3/2018, para ver los diferentes aspectos que se regulan en esa normativa. Vamos a ver un supuesto práctico sobre la base de los denominados datos biométricos. Hay una resolución reciente de la Agencia Española de Protección de Datos imponiendo una sanción que, si lo vemos desde el punto de vista de nosotros los mortales, es de elevada cuantía, 160.000 euros, aunque luego quedó reducido a 96.000 por aplicación de lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo respecto al reconocimiento de la responsabilidad y al pronto pago. Entonces, en ese sentido, vamos a ver lo que se ve en este supuesto, que además a algunos nos puede sonar como consecuencia de que a lo mejor sois usuarios de algunos de estos centros deportivos que es cadena de gimnasios Supera. Bueno, pues esta resolución, como digo, es del 26 de junio de 2025 y los hechos básicamente son que Sidecu, sociedad anónima, que es responsable de la cadena de gimnasios Supera, implantó en varios de sus centros deportivos un sistema de acceso basado en el reconocimiento facial, sustituyendo los métodos anteriores de tarjetas. Varios socios presentaron reclamaciones ante la Agencia Española de Protección de Datos al considerar que se trataba de un sistema invasivo y que no se les había informado ni solicitado el consentimiento específico para el tratamiento de sus datos biométricos, incumpliendo con ello pues, diversos preceptos del Reglamento General de Protección de Datos. La empresa defendió que el sistema no trataba datos personales porque no almacenaba imágenes, sino que generaba una plantilla matemática de la cara del usuario que no permitía reconstruir la imagen ni deducir rasgos físicos, alegando que no se trataba de datos personales conforme a lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos. Sin embargo, la Agencia Española de Protección de Datos concluyó que esas plantillas son efectivamente datos personales porque se usan para identificar una persona y controlar su acceso. Por tanto, como consecuencia de ello, se aplican todas las obligaciones que vienen impuestas en el Reglamento General. El procedimiento se instruyó por la presunta comisión de 3 infracciones, una del artículo 9, relativo hace relación al tratamiento de categorías especiales de datos personales, otra presunta infracción al artículo 35 de ese mismo reglamento, relativo a la evaluación de impacto relativa a esa protección de datos y, por último, del artículo 13 de este mismo reglamento, respecto a la información que debe facilitarse cuando los datos personales se obtengan del interesado. Básicamente este es el desarrollo de los hechos y que motivaron la instrucción de este procedimiento. Incluso hubo además de personas físicas que presentaron la denuncia, una organización de consumidores y usuarios también presentó denuncia. Bueno, en el estudio del caso podemos ver, relativo a los datos personales objeto del tratamiento, ¿qué es eso de los datos biométricos con arreglo al Reglamento General de Protección de Datos? Decimos que, con acuerdo al mismo, para poder determinar si estamos en presencia de datos biométricos de carácter personal, deben concurrir una serie de requisitos que se deducen de la interpretación conjunta del artículo 14, que es, del artículo 4.14, que es la definición que da el reglamento de los datos biométricos, y del artículo 4.1 de ese mismo reglamento,
que hace relación a la definición de datos personales. Entonces, en este sentido, tiene que darse la circunstancia, sí, tiene que darse la circunstancia de la naturaleza de los datos, deben ser relativos a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona física. Si el tratamiento requiere el registro previo de la imagen, de la huella dactilar, de la voz, del iris, etc., tiene en cuenta comportamientos o diferencias características como la raza, el sexo, etc., cumplen con esta característica inicial, aunque no los almacene y solo los emplee para generar el patrón biométrico. Por otro lado, tendremos que tener en cuenta, para llegar a esa conclusión final, la finalidad del tratamiento. Esos datos biométricos deben permitir o confirmar la identificación única de una persona, de dicha persona. No todos los datos biométricos sirven para la identificación de personas físicas, pero los sistemas biométricos dirigidos a permitir o confirmar la identificación única de una persona sí tratan datos biométricos de carácter personal. Por último, tenemos que tener en cuenta los medios y las formas del tratamiento. Los datos obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico que permitan o confirmen la identificación única de una persona. Estamos, por tanto, con arreglo a esa interpretación conjunta del artículo 4.1 y del 4.14, para que exista un tratamiento de datos biométricos de carácter personal, se requiere precisamente que se aplique sobre la información biométrica que es tomada en bruto, imagen digital, de la huella, de la cara, grabación de la voz, pues que se aplique un procedimiento o procesamiento técnico, un software o programa como utilizado en el presente supuesto, del que se obtenga un patrón biométrico de las muestras recogidas. Por lo tanto, el patrón biométrico o plantilla biométrica es verdaderamente el dato biométrico de carácter personal al que se refiere el artículo 4.14 del Reglamento General, puesto que la muestra en bruto de la huella dactilar, de la cara, del iris, de la voz de una persona no permite identificar a la misma de forma automatizada. Bien, pues siempre que se emplee un sistema biométrico que procese esas características físicas, fisiológicas, conductuales de la persona en bruto para convertirse en un patrón o plantilla biométrica que puede interpretar una máquina de forma automatizada para verificar la identidad de una persona de forma unívoca, no hay duda de que estarán tratándose datos biométricos de carácter personal que están sometidos, lógicamente, a las obligaciones impuestas en el Reglamento General de Protección de Datos. Y, además, hay una cuestión importante, que en estas circunstancias hay que proceder a la previa elaboración y superación de una evaluación de impacto de protección de datos, ley PDI. Tenemos que tener en cuenta, por otro lado, que los datos biométricos de carácter personal pertenecen a una categoría especial y conforman un alto riesgo. Cuando los datos personales a tratar sean biométricos y cuya finalidad sea la identificación unívoca de las personas, se debe considerar además que están considerados como datos personales de categoría especial, según lo previsto en el artículo 9 del reglamento. Y su tratamiento está generalmente prohibido, salvo que concurran algunas de las excepciones a que se hace referencia en el artículo 9 de ese mismo reglamento. Teniendo en cuenta además de que deben concurrir una base, una circunstancia de esa base de licitud que aparecen recogidas en el artículo 6 del reglamento. Bien, pues en este sentido,
del tratamiento de categorías especiales de datos personales, nos dice el artículo 9 del reglamento que quedan prohibidos el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico, racial, las opiniones políticas, etc. Los datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física. Bueno, entonces queda prohibido este tratamiento de datos biométricos por expresa inclusión en el artículo 9. ¿Qué es lo que ocurre? Que el artículo 9.2 dice que ese apartado 1, donde queda esa prohibición, no será de aplicación cuando concurra alguna de las circunstancias a que se hace referencia en el mismo. Prohibición, pero esa prohibición no será como tal si concurre alguna de estas circunstancias. Pues que el interesado dio su consentimiento explícito para tratamiento de dichos datos personales con uno o más de los fines especificados, cuando el tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos específicos del responsable del tratamiento, cuando el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física, cuando el tratamiento es efectuado en el ámbito de sus actividades legítimas y con las debidas garantías por una fundación, asociación o cualquier otro organismo sin ánimo de lucro, cuando el tratamiento se refiere a datos personales que el interesado ha hecho manifiestamente públicos, cuando también es necesario para la formulación del ejercicio de defensa, de reclamaciones, etc. Bueno, entonces, sí existe prohibición de tratamientos de esos, lo que pasa que esa prohibición podemos decir que queda levantada cuando concurra alguna de las circunstancias a las que se recoge en el artículo 9.2. E incluso el propio reglamento, el propio reglamento prevé la posibilidad de que los Estados miembros pueden mantener o introducir condiciones adicionales, incluso limitaciones con respecto al tratamiento de datos genéticos, biométricos o datos relativos a la salud. Estamos entonces lo que habíamos visto en un principio. Bueno, pues la resolución sancionadora concluye que en este caso que estudia existe una falta de base legal adecuada, ya que SIDECU, el responsable de esa cadena de gimnasios, no obtuvo el consentimiento de los usuarios ni acreditó ninguna otra base jurídica para utilizar los datos biométricos. Prohibición, salvo que concurran las circunstancias. No se ha probado que concurriera alguna de estas cosas. Bien, por otro lado, una de las circunstancias que podía hacer relación, como vimos, sería el consentimiento que levantaría esa prohibición. Y la Agencia Española de Protección de Datos añade que el consentimiento no puede considerarse válido si no es verdaderamente libre, evidentemente. Esto ocurre, por ejemplo, cuando no se ofrecen alternativas reales al sistema biométrico, como un método de acceso alternativo, o cuando existe un desequilibrio entre las partes, como en relaciones contractuales, de servicios y especialmente en el marco de una relación laboral. Aceptar el tratamiento como única opción para acceder al servicio pone en duda la validez del consentimiento. Bien, hemos visto que hay determinadas circunstancias que en caso de, podríamos decir, esas categorías especiales de datos, requieren que se lleve a cabo una evaluación de impacto de la protección de datos. Bien, pues, como hemos visto, el artículo 9.1 queda prohibido el tratamiento de datos biométricos cuando, no en todos los casos, sino cuando estén dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física. En este sentido, es necesario recalcar que la calificación de los datos biométricos como datos de categoría especial implica la observancia de una especial cautela por el responsable a la hora de determinar si es posible llevar a cabo un tratamiento de datos de esa naturaleza. Pues en este sentido, además de todas las cuestiones que tendremos que tener en cuenta con arreglo a lo que viene dispuesto esa prohibición del artículo 9.1 o ese levantamiento de la prohibición recogido en el artículo 9.2 y que concurra alguna base legitimadora de las previstas en el artículo 6 del reglamento, en este caso
el responsable debería haber analizado previamente la concurrencia de los requisitos de necesidad, de idoneidad y proporcionalidad del tratamiento. Quien pretenda instaurar un tratamiento de datos personales de esta naturaleza debe, antes de nada, asegurarse de que se supere lo que se ha denominado en la jurisprudencia como el triple juicio de proporcionalidad. El triple juicio de proporcionalidad, planteándose en especial si el tratamiento de datos biométricos es idóneo, proporcional y, sobre todo, necesario. En el caso de que existan otros sistemas no biométricos que permitan conseguir la misma finalidad de identificar o verificar la identidad de las personas con eficacia y seguridad, no será necesario iniciar tratamientos biométricos y, por tanto, implantar este sistema, sin más, se considera contrario al Reglamento General de Protección de Datos. Como tal, se considera este tratamiento de datos biométricos, está considerado como un tratamiento de alto riesgo, y cuando un tratamiento es de alto riesgo, como sucede en este caso, sabemos que entonces es obligatorio realizar esa evaluación de impacto, de datos personales, protección de datos, lo que se llama la IPD, de acuerdo con lo previsto en el artículo 35.1 del Reglamento General de Datos. Debiendo esta evaluación de impacto ser previa, lógicamente, al inicio del tratamiento, pero realizarse a su vez de forma continua. Y no bastará con realizarla, sino que la misma deberá considerarse válida porque cumpla con los requisitos que vienen establecidos en el artículo 35.7. En conclusión, podemos decir que en estos casos el responsable que trate datos biométricos de carácter personal deberá ser consciente de dos cosas: que este tratamiento está calificado como un tratamiento de alto riesgo, que requiere la previa elaboración y superación de una EIPD, que cumpla con todos los requisitos establecidos en el reglamento, y por otro lado, que está tratando datos de categoría especial, por lo que deberá justificar que concurre pues, una de las excepciones que vienen previstas en el artículo 9.2 antes de iniciar dicho tratamiento. Bueno, esa evaluación de impacto a que he hecho referencia anteriormente es conocida también como, bueno, hemos puesto ahí EIPD, PIA o DPIA, siglas derivadas de los términos en inglés. Una evaluación de impacto es un instrumento que permite dejar constancia del estudio de cómo el tratamiento puede afectar a los interesados y que, teniendo en cuenta los resultados, se han emprendido las medidas adecuadas para tratar los riesgos y hacer que el tratamiento se ajuste. En definitiva, no es ni más ni menos que un proceso para ayudar a cumplir y demostrar el cumplimiento. Bueno, la resolución sancionadora declaró la comisión de 3 infracciones, por un lado del artículo 9, hemos visto el tratamiento de datos especiales, por otro lado del artículo 35, a esa evaluación de impacto, y por otro lado del artículo 13, con relación a la necesidad de información que hay que facilitar. La suma de las cuantías de esta resolución era de 160.000 euros, pues, pero tras haber procedido su SIDECU, Sociedad Anónima, al pronto pago y al reconocimiento de la responsabilidad, se procedió en ese procedimiento, en virtud de lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 39 de 2015, a la reducción de un 40% del total mencionado, lo que supuso una cantidad de 96.000 euros. Bueno, como vemos, a lo mejor para esa cadena de gimnasios no supone mucho dinero, aunque supongo que sí, pero son circunstancias que tenemos que tener en cuenta, que en muchos lugares o muchos aspectos se hace muy a la ligera, se toma muy a la ligera lo relativo a la protección de datos, y cuando se trate de estos datos especiales, de estas categorías especiales, pues hay que tomar todavía muchísimas más cautelas y, sobre todo, contar con una base legitimadora
y después, por supuesto, pues cumplirlos con el resto de requisitos. En este caso, el artículo 35 del reglamento impone esa evaluación de impacto, la protección de datos, y cumpliendo, si no se cumple, mejor dicho, con todo lo que hay previsto, pues puede dar lugar a lo que hemos visto en este caso concreto de imposición de 3 sanciones a esta mercancía. A ver si conseguimos aclarar algunos conceptos. Salud.